Muchas gracias, hermanos. Pueden tomar asiento. El Señor les bendiga a todos. El tema de hoy, esperanza bajo fuego, brillando cuando las cosas se ponen, ¿cómo? Difíciles. El pasaje base es 1 de Pedro, capítulo 4, versículos 12 al 19. 1 de Pedro 4, 12 al 19. Queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando, como si fuera algo insólito. Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo. Dichosos ustedes si los insultan por causa del nombre de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Que ninguno tenga que sufrir por asesino, ladrón o delincuente, ni siquiera por entrometido. Pero si alguien sufre por ser cristiano, que no se avergüence, sino que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo. Porque es tiempo de que el juicio comience por la familia de Dios, su casa. Y si comienza por nosotros, ¿cómo será el fin de los que se rebelan contra el Evangelio de Dios? Si el justo a duras penas se salva, ¿cómo quedará el impío y el pecador? Así pues, los que sufren según la voluntad de Dios, confíen en su fiel Creador y sigan practicando el bien. Recordemos que esta carta del apóstol Pedro fue escrita para los cristianos judíos de la diáspora que estaban enfrentando una feroz persecución a causa de su fe en Cristo. A lo largo de la historia del cristianismo, diversas generaciones de cristianos han sufrido persecución por su convicción de fe. Fueron expuestos a fuegos de prueba. Y eso usted lo revisa en la historia y va a encontrar cuántas personas sufrieron. Muchas veces con resultados muy dolorosos. Para que nosotros hoy podamos proclamar este mensaje, nuestra fe en Cristo, generaciones enteras sufrieron y murieron bajo persecución. Los padecimientos, los sufrimientos son parte de la vida. ¿Estamos de acuerdo? Pero también es importante decir que vienen a nuestras vidas en ocasiones solo por el hecho de ser cristianos. Y ya eso es una persecución debido a tu convicción, es decir, por tu fe. Hoy en el mundo muchos cristianos son perseguidos por su fe. Todavía hoy. En nuestro país, en la República Dominicana, nosotros no tenemos persecución actualmente y esperamos no tenerlas. Gracias a Dios. Pero de manera individual y aislada, alguien puede ser perseguido por su fe en un empleo, por ejemplo. Pudiera ser perseguido por su fe. Eso puede pasar. Esas situaciones no se dan en República Dominicana de manera pública, de manera masiva. Ahora, los cristianos no necesitamos que llegue una persecución por nuestra fe para padecer en esta vida y sufrir tiempos difíciles. Los tiempos difíciles, las dificultades, los padecimientos, los sufrimientos, les pueden ocurrir a todas las personas, cristianos o no. No podemos impedir que lleguen a nuestras vidas temporadas de dificultad, de ataques incluso, de pruebas, de padecimientos, de sufrimientos. Todos en algún momento podemos ser sometidos a severas
dificultades que pondrán a prueba también nuestra fe. Pondrán a prueba de qué estamos hechos. Pondrán en tensión nuestra paz y nuestro equilibrio, pero también lo que nosotros decimos creer. Los vecinos, los compañeros de trabajo, los familiares que no son creyentes estarán preguntándose, ¿cómo responderá? Ah, pero él dice que es cristiano, ella dice que es cristiana y se está desesperando. Bueno, como si, ¿verdad? Eso no pudiera suceder, pero también puede ocurrir. Ahora, la cuestión es, ¿te llevaría a negar la fe? ¿Te llevaría a perder tu confianza en Cristo Jesús? La diferencia es cómo llegamos al sufrimiento. Sí, porque a veces llegamos fruto de nuestros propios errores, de nuestros pecados. Otra diferencia, ¿qué nos sostiene en medio de los padecimientos y las pruebas difíciles? ¿Qué nos sostiene en medio del fuego de prueba? ¿Y cómo nosotros respondemos al fuego de prueba? En el pasaje que nosotros hemos leído, el apóstol Pedro nos instruye para entender el fuego de prueba y cómo estamos llamados a responder. Miren, desde el capítulo anterior, que es el capítulo 3 de Primera de Pedro, el apóstol escribe para enseñar a la iglesia que con su conducta, su comportamiento, fueran proclamadores del evangelio. Concluye esa sección de la carta haciendo un llamado a la oración y a la sobriedad. Pero aún eso no nos garantiza de que en algún momento tú y yo seremos chocados y estremecidos por ciertas dificultades. Yo no sé si aquí hay alguien que ha vivido dificultades, parece que no. ¿Usted ha enfrentado situaciones difíciles en su vida? Algunos creen que situaciones difíciles solo son problemas económicos, pero hay de todo en la vida. Hay enfermedades, hay crisis familiares, hay rebeldías de unos hijos, hay acoso laboral, pierdes el empleo, pierdes cierta estabilidad, llegan momentos difíciles. Pero si observas el pasaje, y por favor manténlo abierto, Primera de Pedro, capítulo 4, el versículo 12, empieza diciéndonos que no debemos sorprendernos del fuego de prueba. Entonces, esta es la manera en que vamos a ir entendiendo lo que dilucida Pedro aquí. No nos sorprendamos del fuego de prueba. ¿Qué es un fuego de prueba? La palabra griega para fuego es pirosis, pirosis. ¿Ha escuchado la palabra pirotecnia, piromanía, juegos pirotécnicos? Esa es nuestra palabra en español, pero la palabra en griego es esta, pirosis. Pirosis es como el fuego que se hace para purificar algo. Así que vaya tomando nota. Aquí suena fuego de prueba en la escritura de Pedro como un vendaval de fuego que llegó a veces de repente, inesperado, que nos sorprende. Por eso que el apóstol dice, no se sorprendan. Es como un vendaval de fuego repentino que llegó a nuestras vidas. Muchas veces cuando nos llegan pruebas, llegan en ese sentido. A veces sin avisar, de repente, pero no llega una, sino que con una vienen más. Y llega otra y otra más. En Dominicana, alguna gente suele decir, no, es que al dedo malo todo se le pega. Y yo soy el dedo malo. Como que de repente hay varias cositas que se desajustaron. Y obviamente preocupa, impacta. Bueno, ese es un fuego de prueba. Estamos hablando de dificultades, de sufrimientos, de padecimientos que llegan a nuestras vidas y por las que nosotros podemos pasar en cualquier momento, mis queridos hermanos, que no estamos exentos de ellas, nos guste o no. Son cosas que tú no puedes garantizar, yo no voy a pasar por esa dificultad. Ahora,
El objetivo en este pasaje es enseñarnos y prepararnos para el fuego de pruebas y cómo dar testimonio en medio del mismo. ¿Cómo lo hace el apóstol Pedro en este pasaje? Observa, según lo que leemos, Pedro está diciendo que tenemos que responder al fuego de prueba con preparación y con conocimiento. ¿Por qué? Preparación. El versículo 12 inicia diciéndonos: no te sorprendas, no nos sorprendamos. ¿Correcto? Entonces, preparación es que no te tome por sorpresa, aunque llegue de manera repentina. Y conocimiento es que no está ocurriendo ninguna cosa insólita o extraña. ¿Lo ves en el pasaje? No está ocurriendo ninguna cosa insólita, no está ocurriendo una cosa extraña. Eso es conocimiento. Para responder al fuego de prueba necesitamos estar preparados, que no nos sorprenda, y necesitamos saber que puede pasar. Eso es conocimiento, puede pasar. Sé que muy poca gente se prepara para las dificultades de la vida. Aquí no hay de eso, ¿verdad? Como que se prepara para las dificultades. Pero el saber que puede pasar es parte de la preparación. Saber que hay un propósito es parte de la preparación. Saber que Dios sigue en su mismo trono es parte de nuestra preparación. El conocimiento es que no está ocurriendo ninguna cosa extraña o insólita. Nos puede pasar porque somos seres humanos. Estamos en las manos del Dios Todopoderoso y de misericordia. Y Él nos sostendrá. Cuando sufrimos, participamos de los padecimientos de Cristo. Eso es parte también del conocimiento. Y este es el conocimiento que necesitamos tener a la hora de las dificultades. Porque nuestro Señor también sufrió. La otra cosa que Pedro nos enseña en este pasaje es que ante el fuego de prueba aprendamos a responder con gozo. NBI habla de alegría, pero bueno, a mí me gusta aquí, en específico, Reina Valera, con gozo. Y usted sabe por qué. El versículo 13 dice: al contrario, gócense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también sea inmensa o inmenso su gozo cuando se revele la gloria de Cristo. Si somos perseguidos, gocémonos de participar de los sufrimientos de Cristo. Él sufrió mucho padecimiento para nuestra salvación. ¿Usted está consciente de eso? Lo que ahora nosotros disfrutamos vino del duro padecimiento de Cristo Jesús. La persecución entonces es parte de participar de los padecimientos de Cristo Jesús. Pero el fuego de prueba de alguna manera nos pone en una página similar. No está diciendo que nuestra fe, nuestros padecimientos serán los mismos de Cristo. Pero nosotros, si nuestro Señor sufrió, o tú esperas no sufrir nada, todo lo que disfrutas desde ya para la eternidad se logró en base al sufrimiento de Cristo. Pero también el pasaje nos enseña que nuestra fe es probada en cuanto nosotros pasamos por dificultades. La manera en que tú respondes está probando tu fe. Cuando tú estás pasando por eso, el apóstol nos llama a responder a los sufrimientos con gozo. Y mis queridos hermanos, no es un gozo masoquista. Porque no es que tú vas por la vida, ay, estoy sufriendo, ay, qué bueno. No es un gozo masoquista que se alegra de ser maltratado, que se alegra porque está sufriendo. Es gozo porque nos asemeja a nuestro Señor. Y es un gozo que, si lees bien el texto, vendrá luego con más gozo cuando Cristo se revele en su gloria. No nos dice la palabra: el gozo del Señor
es nuestra fortaleza. ¿No escribió acaso el apóstol Santiago en el capítulo 1 de su carta: hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, pero que tenga la paciencia su obra completa, para que sean perfectos y cabales, sin que les falte cosa alguna. Y dije que a algunos no nos gusta esa parte porque hay gente que quieren aprender a tener paciencia. ¿A cuántos les gustaría ser más pacientes? Entonces resulta que las pruebas te van a ayudar a ser paciente. Tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Amén. Amén. Goces en el Señor. Pero como dije antes, esto no es un gozo masoquista. Esto no es que usted se torture. Pero usted tiene una esperanza y usted sabe que el gozo del Señor es su fortaleza. El apóstol Pedro también nos enseña a responder al fuego de prueba con la bienaventuranza que tenemos y la posesión preciosa que tenemos. Versículo 14. Bienaventurados o dichosos ustedes si los insultan por causa del nombre de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Somos bienaventurados si nos insultan, si nos humillan, si se burlan de nosotros, si nos difaman, si nos critican por nuestra fe. Eso es una bienaventuranza. Somos bienaventurados. Pero también debemos responder al fuego de prueba con la memoria, recordando que el glorioso Espíritu Santo reposa, es decir, vino a quedarse, vive contigo, en ti, reposa sobre ti. Hay que recordarlo, hay que hacer ejercicio de memoria, que el glorioso Espíritu Santo de Dios reposa sobre ti. Es una posesión hermosa que nos ayuda a pasar por las adversidades de la vida y por las duras pruebas que nosotros enfrentamos. No importa el nombre que tú le pongas a esa dificultad, a esa prueba, recuerda, el Espíritu de Dios está contigo y te ayudará. Te está ayudando. El objetivo es sacarte de ahí todavía siendo una mejor persona y un mejor creyente en Cristo. Pero también tenemos que responder al fuego de prueba, ¿sabes cómo? No avergonzándonos. Sí, porque el versículo 16 dice: pero si alguien sufre por ser cristiano, que no se avergüence. Sí, porque algunos parece que se avergonzaban. Que no nos cause vergüenza alguna si nos toca sufrir por ser creyentes. Si se burlan de ti por ser creyente. Si alguien te critica por ser creyente, oye, no te avergüences. Cristo no se avergonzó de nosotros en su padecimiento. El versículo 16 continúa diciéndonos: sino que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo. Responde al fuego de la prueba glorificando a Dios, en alabanza, alabando a Dios, dándole gloria a Dios. Alaba a Dios en medio del padecimiento que estés pasando, en medio de los problemas que estás enfrentando. Alaba a tu Dios. Glorifica el nombre de nuestro Señor. Es un testimonio hermoso, queridos hermanos, cuando glorificamos a Dios en medio de las dificultades de la vida. Le estamos enviando el mensaje a los que están alrededor nuestro, que nuestra confianza sigue firme en el Señor. Que el Dios en que creemos está conteste de lo que nosotros estamos viviendo y Él no nos dejará solos. Ahora, nuestra fe tiene que ser estirada. Y ese es un sermón acerca de nuestra esperanza.
cuando en medio de las dificultades nosotros podemos alabar a Dios. Nosotros podemos cantar una alabanza o podemos simplemente decir: Señor, yo te alabo, yo te glorifico, yo sé que la situación es difícil, Padre, pero tu nombre es exaltado. Y ayúdame a glorificar tu nombre en medio de la dificultad. Pedro nos invita a responder al fuego de prueba, encomendando nuestras almas a Dios y haciendo el bien. Versículo 19. Así pues, los que sufren según la voluntad de Dios, confíen en su fiel Creador. Reina Valera dice que confíen sus almas al fiel Creador y sigan practicando el bien. Pongamos nuestras vidas en manos de Dios con absoluta confianza. Eso es, poner nuestras vidas en nuestro fiel Creador. No hay nada que produzca más paz interior que encomendar tu vida al Señor, que entregar nuestras vidas a nuestro fiel Creador. No importa la dificultad, la prueba, el ataque que llegó a tu vida, o estás siendo atacado por alguien, o estás siendo criticado ferozmente, difamado. No importa lo que esté ocurriendo a tu alrededor, entrega tu vida al Señor, encomiéndala al Señor. Como dice el Salmo 37, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Amén. Qué gozo, hermanos. Encomienda tu vida al Señor, confía en Él, que Él hará, Él actuará. Así que Pedro nos dice, queridos hermanos, que encomendemos nuestras vidas a nuestro Creador. Eso es confianza. Cuando nosotros hacemos eso, sabemos que nuestras vidas están en las mejores manos. Pero nos llama a practicar el bien. De otra manera, no dejemos de hacer el bien aunque estemos sufriendo. No dejemos de hacer el bien aunque a mí no me esté yendo bien. Yo sé, es difícil a veces para algunos ver que a todos los demás les está yendo bien, a todos los demás les está yendo bien y yo estoy aquí sufriendo. No importa, no dejes de hacer el bien. Incluso a aquellos que se convierten en tus adversarios. No dejes de servirle, no dejes de hacer el bien. Cristo es glorificado. Practiquemos el bien en medio del fuego de prueba. Esa es otra gran oportunidad para predicar a Cristo. Recordemos el versículo 17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la familia de Dios. Y si comienza por nosotros, ¿cómo será el fin de los que se rebelan contra el Evangelio de Dios? Si el justo a duras penas se salva, ¿cómo quedarán el impío y el pecador? El juicio de Dios entra por su casa. Significa que la fe será probada. Que nuestra fe será probada. Primera de Pedro 1, 6, 7 dice: esto es para ustedes motivo de gran alegría o de gozo, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. ¿Sabe lo que es eso, no? Se purifica en el fuego. Así también la fe de ustedes. Se purifica en el fuego. La fe de ustedes, que Pedro dice, que vale mucho más que el oro. Yo pensé que ustedes iban a estar saltando ahora. Pedro dice, como revelación del Espíritu Santo, que tu fe vale mucho más que el oro. Amén. Y esa fe, al ser acrisolada, purificada, por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, de gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Amén. Por eso,
es que nosotros tenemos que estar quietos y entender, porque el juicio empieza por casa. Mira lo que dice él, que el justo a duras penas o con dificultad se salva. Hay una idea del comentario de Juan Calvino, porque se cree que esta oración de Pedro está tomada de Proverbios capítulo 11, 31, que los traductores griegos tradujeron lo que dijo Salomón como: he aquí, el justo en la tierra será recompensado, ¿cuánto más el impío y el pecador? El significado es que el juicio de Dios sería terrible contra los impíos, ya que el camino a la salvación era muy espinoso, difícil, incluso para los elegidos. El camino de la salvación es difícil para los elegidos. Imagínate entonces para el que no lo es. Y esto se dice para que no nos entreguemos de manera segura, sino que procedamos con cuidado en nuestro curso de la vida. Y no busquemos también el camino suave y fácil, cuyo final es un terrible precipicio. El justo con dificultad se salva, incluso de las dificultades de la vida, pero les toca pasar por ella. No tiene que ver con tu salvación final, que está asegurada en Cristo Jesús. Y Pedro nos dice en el versículo 15 que ninguno tenga que sufrir por ser asesino, ladrón, delincuente, ni siquiera por entrometerse en lo que no le importa. Entonces, no tenemos que padecer haciendo lo malo, pero si padecemos haciendo el bien, que Dios sea glorificado. Ahora, ¿cómo podemos proclamar el evangelio desde aquí? Desde la posición del que está sufriendo, del que está padeciendo. Y esta es la enseñanza final que nos deja el apóstol. ¿Cómo predicamos a Cristo cuando nuestras vidas están bajo fuego? ¿Cómo brillamos cuando las cosas se ponen difíciles? Sí, porque se nos puede olvidar que somos creyentes. Y ya hablamos de todo lo demás, ¿verdad? Que glorifiquemos al Señor, que confiemos en el Señor. Pero a veces a la gente se le puede olvidar. La intención de Pedro es que proclamemos el evangelio en medio de nuestros sufrimientos. Y esa es la manera como los afrontamos también. Por la manera en que nosotros estamos enfrentándonos a esos padecimientos, hermanos queridos, no dejemos de proclamar el evangelio. Pedro está diciendo, mira, la manera en que tú abordas, afronta las dificultades de la vida es un sermón. ¿Me estás siguiendo? Siempre que lo hagas de acuerdo a todo lo que antes ya compartimos. Ese es un mensaje. El que te está viendo dice, wow, pero mira, él sigue teniendo confianza en Dios. Él está glorificando a su Señor. Él está haciendo lo correcto. Él sigue haciendo el bien. Ese es un sermón en medio del sufrimiento. Eso es lo que está diciendo Pedro. Un testimonio vital, principal y único de proclamar el evangelio a los que aún no creen es cómo nosotros afrontamos los sufrimientos de la vida. Porque nosotros recordamos que nosotros no estamos aquí para que haya más gente, que llegamos a esta tierra con un propósito y que Dios, que nos salvó en Cristo desde antes de la fundación del mundo, ¿recuerdan? Efesios, Dios que te salvó en Cristo desde antes de la fundación del mundo, Él te sigue sosteniendo. Entonces, el fuego de prueba puede ser parte de las cosas de la vida, pero Dios sigue estando ahí. Y Él no ha terminado contigo hasta que no se termina. El apóstol Pedro y el Espíritu Santo nos han enseñado hoy cómo debemos responder a los padecimientos y glorificar a Dios. Si somos obedientes a lo que dice la palabra aquí, el evangelio será proclamado a pesar de las dificultades de la vida. Una de las cosas que más llama la atención al no creyente es ver cómo en medio de las dificultades el cristiano sigue glorificando a Dios y dando testimonio de su fe. Yo lo he visto muchas veces, queridos hermanos, aunque en mi caso personal también me he desesperado, pero no voy a contar mis experiencias ahora, pero yo sí he visto a creyentes sufrir y al mismo tiempo glorificar a Dios. Familiares míos, en duras pruebas, en dificultades terribles, diciendo, gloria a Dios.
gente con un dolor intenso en el cuerpo que no soporta, diciendo como Job, yo sé que mi Redentor vive y al fin me levantará del polvo. Gente que no puede articular palabras, levantando sus manos al cielo, con lágrimas en sus ojos, diciéndote a ti y a mí, mi esperanza está puesta en Él. Yo no sé lo que va a suceder, yo no sé en qué terminará esta historia, pero yo sigo confiando en Él. Gente que aun cuando es atacada, no reniega de su fe, sigue confiando en su Señor y sigue haciendo el bien. Esa es una de las cosas que más llama la atención del que no es creyente. Porque el que no es creyente, algunas veces es tentado por el enemigo para decirnos como la mujer de Job, a Job, pero ya maldice a Dios y muérete. Pero el creyente firme dice, no, yo sigo confiando. Yo sé que Él está ahí. Yo sé que Él no ha terminado conmigo. Yo sé que su nombre será glorificado y que el testimonio será sostenido. Estemos preparados, lo entendimos, ¿verdad? Estemos preparados, cultivemos el gozo en medio de las pruebas. Recordemos nuestra bienaventuranza y nuestra posesión. ¿Cuál es la posesión? El Espíritu Santo que reposa en nosotros. No nos avergoncemos, hermanos. Glorifiquemos a Dios, alabémosle. Encomendemos nuestras almas al Creador y hagamos el bien. Esa es la manera de cómo nosotros vamos a responder al fuego de prueba. Esa es la manera en que Cristo brilla a través de nosotros. Amén. Señor, muchas gracias por tu palabra. Confío, Señor, que esta palabra siga trabajando en las vidas de mis hermanos y en la mía. Que tú nos sigas mostrando, Señor, tu propósito. Que nos sigas enseñando cómo en medio de las dificultades de la vida podemos glorificar tu nombre, mantenernos firmes y que la fe brille, que Cristo sea exaltado por encima de todas las cosas. En el nombre de Jesús. Amén.